Sí, se escucha, profe. Bueno, muchas gracias. Bien, en la clase de hoy entonces vamos a continuar con los métodos de interpolación. Solamente nos falta por ver uno de ellos, los métodos determinísticos. Y entonces en la clase de hoy vamos a mirar cómo se implementa en la hoja electrónica el método de base radial y a continuación, en la segunda parte, entonces haremos un taller para obtener una superficie continua con los métodos que hemos visto. Para eso, entonces, me voy a apoyar en la hoja que se lleva trabajando desde la semana pasada o desde, bueno, 2 semanas atrás. Entonces voy a mirar a descargar esa hoja. Bueno, entonces miremos aquí. Voy a descargar esa hoja para trabajar sobre ella. Bueno, y también vamos a voy a trabajar con las fórmulas entonces con las fórmulas que venimos trabajando y que ya se habían subido en el aula de clase. Bueno, entonces voy a proceder a abrir la hoja de Excel. Bueno, en la clase pasada recuerden que habíamos visto el método de distancia inversa ponderada con un factor de potencia de 1 y 2. Y también habíamos resuelto el problema de polinomio de grado 2, que con el grupo B ya se hicieron los chequeos respectivos y llegamos a esta solución que aparece aquí. Bueno, permítame que no está mostrando. Bueno, entonces les comentaba, en la clase pasada entonces vimos la interpolación con un polinomio de grado 2. Vimos que habían bastantes cálculos por realizar y que entonces Excel ya tiene problemas cuando se usan números muy grandes, y entonces nos había dado una solución poco factible, poco real. Y entonces tuvimos que echar mano de la opción Solver de Excel para encontrar una solución ya cercana a la real, que fue esta y que ya se subió al aula de clase. Y de la misma manera implementamos el método de la distancia inversa ponderada con factor de potencia de 1 y factor de potencia de 2. Bueno, hasta ahí vamos entonces, y en la clase de hoy agrego una nueva hoja para subirla más tarde, que son las funciones de base radial, específicamente el método template spline. Bueno, llamémosle función de base radial.
simplemente voy a partir de la misma tabla que ya tenemos, que hemos manejado los datos de entrada. Y entonces esos serán los datos iniciales. Voy a poner ese punto 0 arriba y ahora veremos por qué es conveniente hacerlo así. Bueno, el modelo que vamos a implementar, que ustedes ya lo tienen, lo voy a subir para que sirva de guía. Entonces, vamos a subir esas fórmulas para poder conocer el modelo de análisis. De esas fórmulas solamente nos enfocamos en el método Template Spline, que en últimas, para no volverlo tan complejo, solamente podemos usar este pedazo para facilitar la implementación del método. Bueno, entonces ahí ya tenemos nuestro modelo. Y las funciones de base radial se llaman así porque sus fórmulas están basadas en los radios o distancias. A diferencia del método de distancia inversa ponderada, donde los radios se calculan respecto al punto donde se va a predecir, en este método se deben hacer estimaciones de todas las combinaciones o todas las parejas de distancias que se pueden lograr con los puntos de campo. Entonces vamos a implementar este modelo, el modelo que aparece aquí, con el objeto de poderlo mirar en forma detallada. Bueno, para implementar el modelo, entonces, tenemos que hacer lo siguiente. La primera forma sería escoger una función de base radial. Hay varias, aquí tengo 3. Y entonces, por ejemplo, podemos implementar esta que voy a señalar aquí. Entonces, esta función de base radial QR igual a R cuadrado por logaritmo en base E de R. Esa sería la primera. Entonces, para hacer esa implementación, necesitamos hacer una matriz de distancia. Esa matriz de distancia, como su nombre lo indica, está formado por todas las parejas de puntos. Entonces, aquí tengo el punto 0, el punto 3, 4, 5, 6 y 7. Y en el otro lado lo mismo, 0, 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, aquí le voy a eliminar esos valores para que me quede consistente. Entonces, esa va a ser nuestra matriz de distancia. Entonces, lo que hay que hacer es aplicar el concepto de distancia. Ya sabemos que la distancia es un cálculo que se realiza a partir de las proyecciones o diferencias entre cada componente de la coordenada en el sentido horizontal y vertical. Ya sabemos que eso geométricamente forma un triángulo rectángulo y por lo tanto la hipotenusa va a dar lugar a esa distancia. Aquí entonces voy a implementar la fórmula
y sería la raíz cuadrada. Bueno, yo aquí tengo Excel en inglés, ustedes si lo tienen en español sería raíz. Recuerden que la distancia entonces será una raíz cuadrada de los cuadrados de las proyecciones. Entonces, por eso aquí voy a dejar indicada la fórmula. Los cuadrados de cada proyección. Y dentro de ella, entonces, calculo la diferencia entre, aquí va a ser entre el punto 0 y el mismo, ¿no? Y el punto 0. Y acá la proyección del punto 0 consigo misma. Pero recuerden que necesito calcular las distancias entre el punto 0 y el punto 3, 0 y 4, 0 y 5 y etcétera. Por lo tanto, en esa combinación, cuando copie las celdas, debo fijar una celda para que cuando se mueva haga el cambio respectivo. Entonces, ese sería lo que hay que tener en cuenta. Bueno, entonces aquí le digo, obviamente la distancia de un punto consigo mismo es 0 y cuando lo arrastre, bueno, entonces veamos aquí, está sacando un error. Está moviendo la celda. Quiere decir que si está moviendo la celda, debiera ser hacia abajo. Entonces quiere decir que lo que convendría sería no copiar hacia la izquierda, sino hacia abajo, ¿no? Vamos a ver. La copio hacia abajo. Entonces miremos a ver, aquí sería la distancia del punto 0 y el punto 3, 4 y 0, la distancia entre el 0 y el punto 5, 0 y punto 6. Entonces parece que es más conveniente la copia hacia abajo. Bueno, esa sería entonces la forma de la distancia. Recuerden que aquí nos va a dar una matriz en cuya diagonal son ceros porque la distancia de un punto consigo mismo es 0. Veamos qué pasa si yo copio esta fórmula aquí al lado. Tengo que adaptarla. Entonces recuerden que en este caso voy a calcular las distancias del punto 5, del punto 3, perdón, consigo misma. Entonces aquí sería la celda C5. Bueno, aquí sería B5, ¿no? B5 y acá C5. En ese caso estoy calculando la distancia del punto 3 consigo mismo, pero como necesito calcular la distancia del punto 3 con los demás, entonces cuando copio esa fórmula, ahí hace el cálculo de las distancias con todos los demás puntos. Bueno, lo mismo, voy a adaptar esa fórmula para calcular las distancias respecto al punto 4. El punto 4, recuerde que está en la celda 6. Entonces le cambio aquí estas posiciones 6, pero entonces recuerde que las proyecciones horizontales están en la columna B y las proyecciones verticales en la columna C. Y cuando arrastre, entonces aquí tengo la distancia entre el punto 4 y el punto 5, entre el punto 4 y el punto 6 y el punto 4 y el punto 7. Bueno, eso entonces sería una matriz de distancias. Lo mismo, vamos a adaptar la fórmula para hacer los cálculos respecto al punto 5. Entonces recuerden, la fila es la 7 y las proyecciones en longitud están en la columna B y en la proyección en latitud en la columna
C. Entonces copio esta fórmula y ahí entonces tengo la distancia entre el punto 5 y 6 y entre el punto 5 y 7. Lo mismo, muchachos, vamos a calcular todas las distancias respecto al punto 6. Entonces ya estamos en la fila 8, entonces aquí hago el cambio y lo mismo acá. Y recuerden que como estoy hablando de proyecciones en longitud, entonces columna B, y en latitud columna C. Bueno, aquí le puedo poner 0, pero bueno, adaptémosla para que quede ya con fórmula general. Entonces aquí estamos hablando de la fila 9. Fila 9 y aquí columna B y columna C. Listo, entonces esa es nuestra matriz diagonal. Recuerden que aquí están los puntos en esta parte. Y lo que estamos haciendo entonces es calculando distancias entre parejas de puntos. Es una matriz diagonal, entonces quiere decir que estas celdas son exactamente igual a las de acá. Yo no sé si cuando copie este patrón lo mantiene. A ver, miremos, no, toca así. Y lo mismo hago entonces, como es una matriz diagonal, entonces hago la completo de esa matriz. Recuerden que ya todo esto en software, ya Python o cualquier software, pues todo esto se puede optimizar. Por ejemplo, en R hay una librería que calcula esta matriz en forma automática. Pero pues el problema es que queda el efecto de la caja negra, y es que si uno no sabe no las recuerden el método, primero se calculan todas las combinaciones de las distancias entre los puntos de control, y segundo se aplica la función de base radial. Recuerde que esa función de base radial en la diagonal entonces no está definida, por lo tanto se dejan ceros y solamente se calcula para las expresiones donde hay valor. Profe, ¿cómo copió los datos que le dieron hacia el otro lado de la matriz? Es que no Con igual, le dije igual, ¿no? Igual, como para que quede el cálculo completo, ¿no? Pero usted pudiera también decirle copiar todo y decirle transponer. Decirle copiar, pararse aquí y decirle transponer, entonces también haría el mismo esto, pero sería mejor con igual para que queden las celdas amarradas y después se pueda facilitar cualquier cambio que se quiera. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro el compañero que preguntó? Sí, qué pena, sino que tenía el micrófono apagado. Gracias. Listo, listo. ¿Cómo van? ¿Puedo continuar o están todavía en el proceso? ¿Me avisan, por favor?
Profe, la función de la matriz de función básica al cuadrado. Integral de r al cuadrado. Esa es la función real. Pero recuerden que aquí tengo 3. Vamos a hacer el ejemplo primero con una de ellas. Bueno, ahora entonces miren que lo que sigue es bueno, lo que sigue entonces es aplicar este modelo. Esto que voy a seleccionar aquí es es el modelo matemático del método. Lo que está en rojo entonces es el modelo o las ecuaciones expresadas en forma matricial. Entonces, este símbolo griego phi significa las funciones de base radial, que en otras palabras no es otra cosa que lo que acabamos de calcular. Solamente que aquí, en este sistema, yo no voy a tener en cuenta los valores entre el punto a predecir y el resto. ¿Por qué? Porque eso se va a obtener al final. Solamente aquí lo que hago es copio esta estructura de esta matriz. Bueno, lo que voy a hacer ahora entonces se llama matriz aumentada. Y voy a copiar solamente esta estructura, sabiendo, o voy a resaltar la primera fila porque contiene los datos o las funciones de base radial entre el punto 0 y los demás. Esos no los tengo en cuenta sino al final en la solución. Entonces, por esa razón, en la matriz aumentada copio solamente esta estructura. Así, voy a eliminarle todos los valores. Bueno, no, ahí no debiera eliminarle los valores porque ya ahí está la base radial, ¿no? A ver aquí porque, bueno, debiera entonces tomar los valores así. Listo, ahí ya tengo los mismos valores de la base radial. Pero ¿por qué se le llama matriz aumentada? Por lo que aparece acá. Miren que en la izquierda, donde está en rojo, aparece que la matriz aumentada está formada por los valores de base radial más un vector de unos y otro vector al final traspuesto. Entonces quiere decir aquí que completo el sistema colocando unos aquí y otro vector de unos en forma traspuesta. Y aquí mi sistema dice que le agregue un 0 en esta parte. Entonces miren que esa es la matriz aumentada. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Bueno. Profe, ¿podría explicar nuevamente la matriz aumentada? Es que la matriz aumentada está formada por la matriz de base radial sin tener en cuenta los radios respecto a 0 o al punto a predecir. Se pasan esos datos acá abajo y se completa con un vector de unos un vector de 1 columna y un vector de 1 traspuesto, y se le agrega aquí el valor de 0. El por qué es eso ya toca es meterse en el método, y es una forma de sistemas de ecuaciones del álgebra lineal para saber por qué hay que formar el sistema de esa manera para que tenga solución. En este curso pues nosotros no
no profundizamos en métodos del álgebra lineal, solamente hacemos la implementación. ¿Quedó claro, muchachos, cómo se forma la matriz aumentada? Entonces, la misma base radial, que recuerde que no puede ser copiada, porque cuando yo le dije copiar, entonces, como es una fórmula, me genera unos valores, unos errores. Entonces, no puede ser, o puede ser copiar y pegar, o captar el valor que está ya como se hizo aquí, que simplemente le dije igual y hice esa copia para que me tome el valor como tal. Con el objeto que si hay que hacer un cambio, todo queda amarrado y entonces no toque volver a hacer más cosas. Esa matriz aumentada va a estar multiplicada por un vector, que lo voy a formar aquí. Ese vector van a ser los pesos, como está indicado en el modelo. Entonces voy a llamarle un peso 1, un peso 2 para la siguiente fila, peso 3, peso 4, peso 5. Y aquí al final viene un valor A, que es un factor de Lagrange, que va a permitir encontrar la solución al final. Entonces recuerden que este sistema o esta matriz A se multiplica por unos factores de ponderación, que son los pesos y que es lo que me va a dar la solución. Y aquí lo hago igual, entonces le pongo igual. Luego igual a los lados derechos del sistema de ecuaciones, que como aparece aquí en el modelo son los valores de z, o sea, los valores de la variable, los valores de la variable a estimar, que en este caso nuestro son las alturas que se midieron en campo. Entonces son este valor y lo copio hasta aquí. Recuerden que son estos valores, como ustedes ven aquí cuando le diga F2, son los valores originales, ¿no? De los datos de entrada. Y aquí le pongo un 0 al comienzo y cuando ya se genere una solución, él me va a llenar estos resultados para poder resolver el sistema. Entonces, ese es nuestro modelo. ¿Cómo se inverso? Matrizada por los lados y los factores aquí copio la estructura, voy un solo. Mire que aquí no voy a multiplicar por nada, sino que voy a poner de una vez acá la solución para que él me bote la solución en estas celdas. Listo, entonces ya ustedes ya saben, simplemente seleccionan acá esta estructura, van a las funciones y le dicen M inverso, seleccionan todos los elementos de la matriz aumentada y le dicen OK. Recuerden que si tienen una versión ya más antigua de Excel, le toca decir
Control Shift Enter para que rellene todas las celdas de la matriz. Ahí ya tenemos matriz aumentada y ya recuerden que ya sabemos que es igual a la matriz inversa. Esa es la siempre ya el programa segundo nos presentó inconvenientes, ¿no? La matriz aumenta, el mal funcionamiento por los canales entonces, aquí entonces simplemente señalo todo esto y le digo función mmult de multiplicación. En la primera matriz entonces va la inversa y en la segunda los elementos del vector b incluido el 0. Y ahí está entonces el vector solus, el vector de ponderaciones. El caso de que es una sumatoria de los pesos por las funciones de base radial, pero aquí tengan en cuenta la base radial es respecto al punto cero, o sea, estos elementos. Entonces aquí podemos hacer uso de la función suma producto o sum product. Entonces seleccionamos las ponderaciones. Recuerden que las ponderaciones no va incluido la solución del parámetro A. Aquí tendría los pesos de la fórmula, lo que ven ustedes a la izquierda, y ahora los radios, pero recuerden o sea, la función de base radial respecto al punto cero solamente, o sea, estos valores. Para que funcione ese operador suma producto, esto debe ser vertical, no puedo tomar horizontal porque así ya no funciona, el producto es dos vectores columna directamente. Entonces ahí tenemos la solución con el método de base radial. Bueno, aquí bueno, y algún color que ustedes quieran ponerle como solución. En estos es mejor uno reportar 3 cifras, ¿no? Solamente recuerden que estos métodos con estación total y con GNSS, pues hasta 3 cifras significativas, pues es suficiente para trabajos de ingeniería. Profe, ¿cuál era el RDI? El RDI, recuerden, es este vector columna que está formado por las funciones de base radial, pero solamente respecto al punto cero, ¿no? Al punto de predicción. Y tiene que tomarlo vertical porque si lo toma horizontal, esta función suma producto no les funciona. Ya, entiendo.
Pues ahí estaría la solución completa. Bueno, voy a guardar esto para subirlo al aula de clase y ya queda completa la hoja de cálculo con todo el trabajo que ustedes han hecho en clase más lo de hoy. Coloquémosle aquí parte 1 o problema 1. Sí, Rafael, creo que está levantando la mano. No, profe, qué pena. Fue por accidente. Bueno. Recuerden el método, se calculan las distancias cuadrada de diferencia de proyecciones al cuadrado en un sentido más la diferencia de proyecciones en el otro sentido. Hoy me abrevié lo que hicimos en la clase pasada, que primero calculábamos las proyecciones y luego en otro paso sumábamos los cuadrados y sacábamos raíz cuadrada, ¿no? Aquí lo hicimos de una vez todo para agilizar. Después de eso viene la base radial de acuerdo a la fórmula que se les dé. Después armar la matriz aumentada con los valores de base radial más el vector columna de unos y el vector traspuesto de unos. Se le agrega un 0 y los lados los valores de conocidos de la variable, en este caso la altura. Y al final se le pone un 0 y de esa manera se resuelve el problema. Y la solución, recuerde, son los pesos por la base radial respecto al punto de predicción más la constante A que nos dio en la solución. Bueno, de todas maneras, como se sube al aula de clase, entonces les pido un favor, si no hay preguntas, entonces continuemos para avanzar. Voy a copiar esta misma estructura en otra hoja de cálculo. Ahí entonces copia con fórmulas y todo. Pero entonces voy a implementar otra base radial, que sería esta que voy a señalar aquí. Las distancias son las mismas, no cambian. Lo que va a cambiar entonces es la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula, recuerden, aquí sería, voy a implementar toda fórmula largota. Sería menos 1 sobre 2 sobre pi. Y sobre ese parámetro phi es un parámetro de suavización. Recuerden que estas funciones de base radial tienen como función suavizar. Es como una membrana que se tira sobre el terreno y trata de suavizarlo, hacer una membrana que sea suave, que se ajuste a los puntos del terreno. Y ese valor de phi que aparece ahí en la fórmula es un factor de suavización que puede variar entre 0.1 y 0.5. Entonces aquí voy a usar
punto 1 y lo elevo al cuadrado. Entonces ahí he implementado esta primera parte izquierda de la fórmula. Y le digo aquí por, entonces procedamos, el logaritmo natural de D. ¿Quién es D? Es la distancia. Recuerden que estoy parado aquí en esta celda, entonces esa distancia será esta por el parámetro de suavización que estoy usando, punto 1 y dividido entre 2. Entonces, mire que hasta ahí llevo esa fórmula implementada. Más C, que es la constante de Euler, que ahora la podemos verificar, que es 0.577215. Es una constante. Y más ese K sub 0 es la función Bessel. Entonces, por aquí en funciones, en estadísticas debe estar la función Bessel de orden K. Miremoslo aquí. Bueno, no está en estadísticas, entonces debe estar en matemáticas. Ve, tampoco se encuentra. A ver, beta. La función de Bessel. Ve, raro que no. Estaba aquí, no. Aquí perdí otra vez. A ver. Discúlpeme un segundo. Bessel K. Hacia ahí ya la encontré. Bessel K. Listo. Te repito. Voy a volver a implementar porque al salirme a consultar perdí todo lo que había hecho. Entonces otra vez menos 1 dividido entre 2 dividido pi. Pi en Excel es así. Dividido punto 1 al cuadrado. Y por, ahora sí, logaritmo natural de, abro paréntesis, del radio, que es este, por punto 1 dividido entre 2, más el constante de Euler, que es 0.577215, y más la función Bessel K. Aquí está. Bessel K. Aquí dice del radio, o sea, este por el parámetro de suavización, y esa función Bessel debe ser de orden 0. Entonces cierro el paréntesis. Cierro este paréntesis y yo creo que no necesito más paréntesis, y ahí me daría entonces la función de base radial, la segunda que está ahí. Esa función entonces la copio y la pego. Recuerden que aquí en el 0 pues no funciona, entonces tenemos que dejarle 0. Y esta función Bessel, bueno, la voy a copiar aquí también y hacia abajo. Y aquí le pongo 0. Ustedes recuerden, esta función no es la que tengo aquí, sino, ya saben, esta expresión que está acá. Entonces, permítame, la recortamos. Bueno, aquí le podemos hacer insertar una fila para que quede ya mejor explicado. Listo, entonces ahí está la función de base radial. Mire que aquí, como yo había dejado con igual, entonces él ya actualizó todos los datos. Entonces no hay necesidad de hacer nada más porque él ya encuentra la solución directamente.
porque aquí no se había usado la función copiar-pegar, sino que se lo direccionó a la celda directamente. No, aquí pongámosle el mismo color. Y ese sería entonces otra función de base radial. Función de base radial, template spline, problema 2 o fórmula 2. Y acá nos había dado 1740,935, ahora da 1741,939. Y así sucesivamente en el parcial, entonces podría salir la última, ¿no? O otra función un poco más sencilla. Entonces, el asunto es que hay que tener cuidado en esta base radial, entonces, ¿qué se programa, no? Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Pero la base, que son las distancias, va a servir para cualquier base radial. Profe, qué pena. ¿Sí, escucho? Profe, es que se me fue el internet. ¿Será que me puede dar un poquito un resumen? Qué pena de este último. Claro, de lo último, yo recuerdo yo copié toda esta estructura, como estaba todo amarrado, lo copié acá en otra hoja y simplemente trabajé sobre esta base radial. Las distancias eran las mismas, entonces, ¿cómo implementé esta base radial? Entonces, miren aquí, miren la fórmula, ¿no? Menos 1, está menos 1 sobre 2 sobre pi sobre 0.1 al cuadrado. Aquí no hay necesidad de meterle tanto paréntesis porque en una multiplicación o división no es necesario, ¿no? A veces hay como un sobreuso de paréntesis y eso lo que hace es complicar más las cosas. Entonces, sin necesidad de meterle tanto paréntesis, ahí ya se programó esta fracción. Aquí dice logaritmo natural de la distancia, que es esta que está acá, por el factor de suavización que, como les dije, asumimos 0.1 dividido entre 2, más la constante de Euler, que es 0.577215, y más la función Bessel K de la distancia por el factor de suavización, y el orden de esta función Bessel es 0. Y lo que se hizo es, se implementó en una sola fila y ya se hizo la copia en todo el resto, y como ya estaba amarrado al mismo problema anterior, entonces él recalculó todo de nuevo. Eso fue lo que se hizo. Vale, gracias, profe. Listo, muchachos, entonces esa es la cuestión. No sé si tengan dudas. Si no tienen dudas, pues subo el ejercicio y vamos para la parte 2. Entonces, escucho que hay alguna duda antes de cerrar. Bueno, entonces
Listo, muchachos, ahí se fue el ejercicio, entonces revisen que ya todo haya quedado bien. Bueno, en la segunda parte de hoy, entonces, ustedes tienen aquí donde dice interpolación espacial unos datos de entrada que se llama Input Data for Saga Interpolation Tools. Y ahí tienen un listado de coordenadas en formato TXT. Como ustedes observan aquí, se tienen los datos de un levantamiento con estación total. Se tiene la coordenada este en coordenadas proyectadas, este, norte y altura. Las coordenadas proyectadas son planas cartesianas, origen Popayán 2006. Entonces se tienen 549 puntos. Entonces imagínense uno a mano en Excel haciendo la predicción de punto por punto, pues nunca va a acabar, ¿no? Es un problema ya más demorado. Estos datos corresponden a una tesis de pregrado que se hizo en ese humedal Las Huacas por allá en el año, debe haber sido en el año 2010. Y por lo tanto están contenidos en una tesis de pregrado. Como yo fui el director y también el que ayudé a hacer el levantamiento, prácticamente el operador de la estación total, entonces pues los puede usar para efectos académicos. Si ya se quisiera hacer ya un trabajo sobre ellos para publicación, sí tocaría darle crédito a la ingeniera Joana Montero, pues ya para no entrar en problemas de violación a la propiedad intelectual. Bueno, entonces son esos los datos, entonces los descargan. Entonces yo también los voy a descargar aquí para tenerlos en cuenta. Bueno, eso es entonces los datos de entrada. Y entonces procedamos. Uno de los problemas de las prácticas es ese, ¿no? Que realmente en 2 horas no se alcanza a tomar sino unos cuantos puntos y realmente para sensibilizar la variabilidad del terreno pues se necesitan muchos datos, una muestra representativa. Entonces con pocos datos este tipo de talleres pues no es como muy, o sea, no se va a ver nada, no se va a sensibilizar los cambios de la topografía, los cambios de desnivel. Este tema ya es importante y por ahí se les puso como tema de trabajo de grado. La dificultad sería entonces en que hay que buscar los datos de un levantamiento ya exhaustivo, ya sea con sus profesores o con algún topógrafo amigo que ya tenga información. Con datos de práctica realmente, como repito, no sería muy sensible. Lo primero que hacemos entonces es entrar en el browse y decir Saga GIS. Es un software
de una universidad de Alemania. Aquí está SAGA, el acrónimo es Sistema para Análisis Geocientífico Automatizado. En este tema de interpolación espacial, geomorfometría, incluso para procesamiento de imágenes de satélite es muy bueno y es sencillo de usar. Tiene muchas funcionalidades, como ustedes lo van a ver. Creo que en hidrología los profesores ya, después de que en geomática se empezó a implementar, ya hubo una corriente que lo llevó y ya también ellos lo promueven. Nosotros lo vamos a usar aquí en este taller y en el siguiente capítulo que se llama geomorfometría. Sin embargo, recuerden que no es el único, o sea, cada quien tiene su forma de hacer las cosas. Ustedes ya saben que ahí está QuantumGIS, está ArcMap, está ILWIS, está el software Terrain, muchísimas cosas y cada quien pues es libre de usar el que quiera. Ahí aparece, por ejemplo, GRASS, un software muy importante del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Simplemente ustedes entran aquí a este link, ahí pueden observar toda la documentación que hay. Al mirar esta gráfica se pueden ver todo lo que hace, importar y exportar diferentes formatos, herramientas de geoprocesamiento para modelos para datos vector, para datos raster, análisis del terreno, hacer proyecciones, lo que hicimos nosotros con el software Magna Sirgas, pero aquí sería con capas, no con puntos. Análisis de imagen, geoestadística y tiene una interfaz gráfica de usuario que hace muy amigable, no muy ameno, los despliegues de los resultados. Como les decía, nosotros nos vamos a enfocar en terrain análisis, análisis del terreno principalmente. Pero uno pudiera implementar un SIG con este software solamente. Obviamente el software libre pues tiene una curva de aprendizaje un poco más lenta que el software comercial, que es más sencillo, casi todo ya viene listo. Pero el problema del software comercial es que pues ustedes no pueden hacer o no pueden acceder al código y hacer cambios o mejoras. Solamente hacen el uso y listo. Ustedes simplemente le dicen aquí downloads. No sé si están viendo la mano. Aquí en descarga, debajo de SourceForge, downloads y descargan una versión. Por aquí ya van en la versión 9. O si no descargan esta última, dice versión 9.01. Yo creo que tengo la 8.5. Entonces ahí descargan un ejecutable. Bueno, vamos a hacer el proceso. Descargamos el ejecutable. Ahí se empieza a llenar y ahí me dice en dónde lo quiero copiar. Entonces metámoslo por aquí en algún lado de software open source. Y ahí lo voy a grabar. Eso es todo lo que hay que hacer, ¿no? Aquí dice que si quiere mantenerse actualizado o si quiere donar o alguna cosa, entonces pues por ahora no tenemos plata, entonces vamos a hacer uso gratuito pero sin ninguna contraprestación. Eso es todo, muchachos. Entonces no sé si alguien se quedó en algún paso. Recuerden en downloads y esta versión que aparece, la última versión, el link para no entrar acá. Y obviamente él tiene documentación y etcétera, ¿no? Ya para entrar a explorar la herramienta. En esto pues ya lo que siempre hemos hablado, muchachos, aprender por sí mismo. O sea, todo esto, hoy en día el que no quiere aprender es porque no tiene tiempo, ¿no? Porque antes había que tener plata para aprender, ahora no, ahora es tiempo.
En el caso personal, pues yo tengo poco tiempo, entonces probablemente si ustedes se ponen a investigar, pues van a saber más que yo, porque esa es una escasez crítica que tengo en este momento de la falta de tiempo para todo. Listo, entonces, mire que aquí yo lo descargué esta versión 901 y entonces simplemente lo que hago es descomprimirlo. Voy a decirle que extraiga todo en esta carpeta. Y esa es una de las ventajas, porque él no instala sobre el sistema operativo, no usa el sistema como tal, sino lo descomprime en una carpeta y desde ahí se ejecuta. Entonces, esa es una ventaja del software. Entonces, ahí ya quedó descomprimido. Yo tengo la versión 850 y entonces eso quiere decir que va avanzando rápidamente, ¿no? Esta creo que la descargué el sábado y miren que ya avanzó. Tiene una comunidad de desarrollo bastante fuerte a nivel global, a nivel mundial. Ustedes simplemente entran aquí, bueno, aquí se crea otra carpeta, la voy a pasar a sobreescribir encima para no darle mucha vuelta. Y entonces simplemente donde dice Saga GUI, interfaz de usuario gráfico, se da doble clic y ahí ya se accede a la herramienta. Bueno, aquí me salió una cosa que se iniciara una aplicación, no sé por qué. Entonces me dio, bueno, algo debe haber pasado, entonces permítame, yo voy a ejecutar a ver si la versión 8.5, esa sí me ejecutó. Esa versión 9.0 de pronto trae algo peligroso. Mire que a veces también lo libre puede traer virus. En el caso personal, entonces mejor ejecuté la 8.5.0, que es lo mismo. No, los cambios no son muchos. Bueno, no sé cómo les habrá ido. ¿Cómo van, muchachos? ¿Sí lograron instalarlo? ¿La versión 9 o la versión 8.5? Profe, un momentico, la 9 no dice que no, que tiene como un virus y que Windows no la deje. ¿Cierto? Sí. Entonces lo mismo. Entonces sí, miren que, o sea, que hice bien en hacerle caso al sistema, ¿no? Listo, entonces regreso otra vez a Saga GIS a ver. Entonces yo había descargado la versión 8.5. O sea, aquí tocaría entrar aquí en la versión Saga 8. Yo había descargado la versión 8.5. Y entonces me imagino que de esta, a ver, tocaría descargar. Es esta, ¿no? X64 zip. Sería esto. Entonces, muchachos, recuerden que parece que la versión 9.0 trae algo raro, entonces, entre otras cosas, yo también la voy a eliminar porque hagámosle caso al sistema que generó una alerta. Bueno, listo. Entonces ya saben, aquí entra en la versión 8.5 y ¿no? Saga 8.5.0 X64 zip, lo descargan, lo descomprimen y ya queda listo para ejecutar. Bueno. Recuerden que una vez descomprimido, entonces simplemente en el icono de Saga GUI, doble clic y ahí ya acceden a la herramienta. Listo. Pues la idea no es... recuerden que aquí ya vienen unos líos porque en la teoría pues uno no debiera ver mucha cosa de práctica, ¿no? Y
y a veces pues en la práctica se dicta otra cosa y entonces no estamos en línea, pero el trabajo final sería una buena oportunidad para entonces explorar más la herramienta. Listo, entonces miren, simplemente vamos a cargar la tabla de datos. Aquí con File Table vamos a cargar nuestra tablita. Está aquí que lo había descargado acá afuera, que se llama TS Wacas STD, en formato TXT. Entonces le digo abrir y ahí aparece la tabla cargada. Entre otras cosas, esto aquí no sé cómo se le hará un zoom, ¿no? Esto no es fácil. Bueno, no sé cómo se hace zoom aquí. Bueno, entonces ya tengo la tabla. Si le dan... bueno, entonces la herramienta tiene estas ventanas. Aquí en la izquierda tiene una ventana donde se carga la información, tabla de datos de entrada, y además aquí también se procesan los algoritmos. Abajo tiene una ventana de acceso al explorador. Entonces por acá también pueden ustedes cargar alguna capa. Aquí en la ventana intermedia tiene una ventana de propiedades. A la derecha tiene una ventana de visualización y acá en la parte inferior una ventana de mensajes. Esa es como la estructura general del software. Entonces miren que si yo le doy clic derecho a esa tabla y le digo show, pues él me va a mostrar el contenido de la tabla. Como les decía, entonces tiene coordenadas proyectadas este, norte y altura. Y a la vez también unos atributos asociados a qué representa el punto. Y como ya hemos hablado, son cerca de 500 datos. Bueno, más de 549 datos. Entonces, esa es la forma de observar una tabla. Entonces, repito, se paran encima, le dicen show y de esa manera ya despliegan la tabla. Bueno, en todos estos procesos, entonces el siguiente paso será hacer una nube de puntos. Bueno, entonces vamos a hacer una nube de puntos de la siguiente manera. Recuerden que si esto no les muestra, por ejemplo, si están aquí y no ven los datos, es porque deben estar parados aquí en la pestaña Data, porque acá estarían las herramientas. Entonces en Data, cuando suban la tabla, ahí la va a mostrar. Lo primero que vamos a hacer entonces es una nube de puntos. Entonces Geoprocessing. Y por aquí está Chase Point Clouds. Y le vamos a decir que vamos a hacer una nube de puntos desde una tabla. Que recuerden la ruta Geoprocessing Chase. Recuerden que Chase es un formato de facto de la casa Esri para empaquetar información del método vector, del modelo de datos vector, que representa las cosas como puntos, líneas y polígonos. Entonces, con esa ruta Chase, Point Clouds, conversión y Point Cloud from Table, vamos a hacer una representación. Entonces, entro aquí y le digo que la tabla se llama así, la misma que está acá a la izquierda. La coordenada X está en este campo o en esta columna este. La Y está en la norte y la altura en Z. Y aquí le vamos a decir que me cree una nube de puntos, create. Le digo OK. Ahí no vamos a ver nada. Para verlo, entonces tenemos que entrar aquí en settings. Aquí, bueno, me paro aquí en la nube de puntos. Y aquí donde dice
point size le voy a dar 5. Me paro afuera o en otra posición y le digo aplicar. Bueno, y veamos por qué no me está mostrando aquí. A ver. Aquí no me está mostrando algo está pasando que no me está desplegando las herramientas de... Profe, para atributos que colocábamos en la En última. atributos nada. ¿Nada? Ah, ok. Nada, no señor. Pero digo que no sé por qué no está mostrando qué extraño, por qué no me muestra aquí información. Ah, bueno, entonces ya es por eso. Cuando ya tenga la nube de puntos le debo dar doble clic y en ese caso ya me muestra los puntos de datos. Profe, ¿podría repetir cómo editó la tabla, por favor? Listo. Entonces voy a salirme de todo. Entonces nuevamente vuelvo a entrar. Creo que estuvo confuso. Bueno, entonces recuerden los paneles, ventana de datos, ventana de propiedades, ventana de visualización, abajo mensajes y a la izquierda entonces ventana de explorador. Entonces yo voy a entrar por aquí por el explorador para buscar donde grabé la tabla. Entonces le digo archivo y aquí está la tabla. Entonces le digo doble clic y ya la tengo aquí. Si no la ven es porque están en tools o en maps. Entonces tienen que estar en data para que lo vean. Entonces voy a crear con esa tabla que les dije se puede desplegar con show. Ahí ya la tengo. Les voy a crear una nube de puntos. ¿Cómo hago esa nube de puntos? Entonces, geoprocessing, shapes, nube de puntos, conversión, nube de puntos desde tabla. Entonces, aquí en tabla le doy el nombre de la tabla, que es la misma que está acá cargada, y configuro así como hacíamos en Magna Sirga, se le configura los nombres de las columnas o los campos, lo demás lo dejo así y le digo crear. Ahí se crea la nube de puntos, pero no la veo. Para verla, entonces tengo que me paro aquí, le doy doble clic. Tampoco la veo, ahí se ven unos punticos, pero muy pequeños, entonces para verlos le voy a aumentar tamaño en point size de 0 a 5. Me paro en otro lado y le digo aplicar y ahí ya tengo mi nube de puntos. Una de las ventajas del software es que miren que ahí hace una clasificación rápida de los rangos, en este caso la elevación. Miren que si ustedes se paran aquí en Legend y aquí le aumentan, bueno, aquí le disminuí. Miren, la leyenda me está indicando que los colores rojos son los puntos que tienen mayor elevación, en este caso alrededor de 1900 metros. Y los colores azules oscuros, la elevación más baja. Entonces él le hace una clasificación o agrupa paquetes de valores similares. Es algo interesante que lo hace en forma automática. En otro software habría que hacer una simbología para hacer eso. Aquí automáticamente genera ese producto. Bueno, viene la interpolación. Entonces, ahí ya tenemos nuestra nube de puntos y con esa se hace todo. El primer método que vamos a implementar es hacer una interpolación usando el modelo vector, es decir, usando triángulos.
Y a eso se le conoce o se accede mediante esta operación TIN. Vamos a hacer una conversión desde la nube de puntos que está en formato shape a un TIN. Ahí ustedes lo pueden ver. Entonces, repito, entran a Geoprocessing TIN, conversión shapes to TIN. TIN es el acrónimo de Triangle Irregular Network, red irregular de triángulos. Nosotros en este curso en geomática no le damos mucho énfasis porque cuando ustedes entren a ver vías, allá ya los vuelven expertos en TIN. Entonces quedaría mal cubierto el otro modelo o DEM, el modelo Digital Elevation Model. Entonces por eso aquí en este curso nos enfocamos más en el modelo DEM que en el TIN. Pero aprovechando estos datos vamos a hacer los dos modelos. Yo le digo Chase to TIN. Aquí me dice cuál es la nube de puntos. Aquí la señalo y simplemente le digo Create y OK. Aquí ya se genera un objeto de tipo TIN, como aparece. Y para desplegarlo, entonces ya saben, doble clic. Ahí está nuestro modelo irregular de triángulos que, como ustedes saben, la unidad fundamental es unos triángulos que cumplen unas características, unas propiedades y que se ajustan como si fueran unas facetas a las caras del terreno y cuyo tamaño o espaciamiento depende del nivel de detalle de los datos que se tengan en campo. Ustedes vienen aquí en Settings y aquí le dicen Type, en vez de Symbol individual le pueden decir que le haga una clasificación. Bueno, aquí sería, perdón, no una clasificación, sino Graduate Colors por la elevación y le dicen aplicar y entonces ya ahí genera una mejor representación de ese modelo, el modelo TIN. Profe, una pregunta. En la ventana de Shapes to TIN, ¿qué le cambió ahí? Disculpe. No, ahí Shapes to TIN solamente aquí se cargó la nube de puntos y aquí se le dijo Create al comienzo. Crear y no más, y ahí ya lo crea. Obviamente él le da el mismo nombre de la tabla o la nube de puntos. Entonces recuerden que estaba aquí en single, así estaba, y entonces lo que se hizo fue hacer una graduación por la variable z y ahí ya quedó. Problemas, entonces recuerden que en campo estas formas, y eso está para que les quede como ingeniero siempre que uno vaya al campo, tratar de evitar, porque miren que si yo subo la nube de puntos, bueno, ahora lo representamos, si yo subo la nube de puntos sobre esta, aquí están, ¿no? Los nodos. Miren que al subir los nodos, resulta que en esta zona nosotros no tomamos información de campo. Y por lo tanto él lo que hizo fue una extrapolación. Como no había nada, entonces él generó unos triángulos también. Entonces estos serían unos artefactos que en la realidad no corresponden. Entonces la idea es que siempre que hagamos trabajo de campo tratemos de no generar esos polígonos convexos, sino tomar información más o menos en forma rectangular para evitar estos problemas en la interpolación. El software Topo del ingeniero Efraín Solano, él tiene el concepto de línea de quiebre donde él define este límite para que no extrapole por fuera. En alguna versión de Saga antigua traía esa función, pero luego ya la quitaron. Entonces, es para que ustedes miren el inconveniente. Por otro lado, miren que en esta zona donde había vegetación riparia, donde no se tomó información, también esos triángulos son bastante grandes, ¿no? Entonces quiere decir que aquí pues está también extrapolando, aunque realmente no es tan crítico como en este caso de acá. Bueno, entonces ahí le remuevo los nodos
y ya me queda solamente la red irregular de triángulos. Una visualización en 3 dimensiones de este modelo se puede hacer así. Aquí donde dice Visualization en Geoprocessing 3D y le decimos TeamViewer. Generamos el modelo Team, le decimos que la elevación está en el campo Z, que le haga color a ese mismo campo. Bueno, y lo demás, digámosle, no lo rellenamos y le decimos OK. Entonces me genera esta ventana de visualización. Y aquí donde dice Commands en propiedades, no, pero no es en propiedades, sino en... Aquí, mire que me está yendo con F2, incremente la exageración. Entonces, lo que yo no sé por qué aquí me toca entrar directamente. Y entonces ustedes pueden hacer una visualización en 3 dimensiones de ese modelo irregular de triángulos, pensando en que en el polígono convexo esta zona que está acá no es real, ¿no? Lo real sería esto que está aquí. Entonces ahí pueden tener una visualización de su modelo digital de elevación donde ven que hay 2 cuerpos de agua, uno en esta zona y otro en esto. Yo ya no he vuelto por allá, no sé cómo estará. Al final ya ha sido intervenido y lo más probable es que ya tampoco exista humedal. Y entonces este sería nuestro modelito de... miren que una característica del software es que la visualización, ¿no? Ustedes pueden ver el terreno desde diferentes posiciones, rotarlo, girarlo y analizarlo de esa manera. Entonces la visualización es miren que con la rueda yo me estoy moviendo, me alejo, me acerco con la rueda del ratón y lo exploran. Entonces esa es una herramienta muy importante para el análisis del terreno. Recuerden que hoy en día ya no es importante la curvita de nivel que el mapa, sino esto, ¿no? La visualización o los modelos para poder entender la variabilidad del terreno y poderla asociar a otras cosas que nos permita tomar buenas decisiones y modelar o diseñar de una mejor manera. Entonces, eso es lo que hay que mostrar. Por aquí ya debe tener otras herramientas. Por ejemplo, le pueden mostrar, bueno, aquí le pueden mostrar las caras que se ajustaron a los triángulos que se ajustaron y pueden tener también los nodos, ¿no? Los nodos del terreno, los datos de campo, los puntos de control que hemos dicho aquí en este curso. Bueno, y jugar ustedes con todas estas herramientas. Infortunadamente, pues el tiempo mío es muy escaso. Entonces no hay mucho tiempo para jugar, pero es probable que ustedes sí tengan ese tiempo y entonces, por ejemplo, aquí el anaglifo, como si estuvieran viendo con unas gafas en tercera dimensión. Bueno, y ahí entonces tienen, muchachos, herramientas para que sean usadas entonces dentro del modelado del terreno. Entonces recuerden que lo más inmediato que ustedes tienen es la hidrología. Entonces por ahí tienen herramientas para poder facilitar su comprensión del terreno. Entonces una cosa es que le muestren a uno las curvas de nivel y otra cosa es ver la geoforma, la forma del terreno, la componente externa de la litología y después combinarlo ya con propiedades del subsuelo, con las características de las rocas y ya poder entender los taludes y etcétera.
y además para la hidrología ver dónde se va a acumular el agua y qué problemas tendríamos. Pero recuerden, entonces esta extrapolación no es real, entonces de alguna manera habría que recortarla o quitarla para asimilarlo a la realidad. Listo, ese es el modelo TIM. Representación continua del terreno usando triángulos. Los triángulos obviamente tienen unas características especiales y que, como ya ven ustedes, donde hay más detalle, donde se tomaron más datos, esos triángulos son más pequeños, y donde hay poca información o escasa información, o en las zonas planas, esos triángulos ya son muy grandes. Bueno, siguiente modelo. Siguiente modelo es ya el modelo raster. Entonces, para eso entramos aquí en, a ver, miremos aquí a ver si la memoria no me falla. Aquí, ¿no? Entonces entramos por Grading Interpolation, y por aquí está nuestro famoso método de distancia inversa ponderada, que en clase lo hicimos para un solo puntico, pero ya ustedes se dieron cuenta, bueno, un punto no sirve para nada, ¿no? Solamente para preguntar en el examen de la materia. Pero en la vida práctica, un punto no significa nada, no nos sirve para nada. Y entonces aquí está la herramienta que nos resuelve el problema ya con varios puntos y nos genera el mapa continuo. Bueno, aquí entonces voy a disminuirle el tamaño a esto. Recuerde que tenemos nuestra nube de puntos. Bueno, ahí se me perdió, no sé qué hice. Bueno, ahí ya apareció. Y entonces con esa nube de puntos voy a generar con otro modelo también una superficie continua. Entonces repito, primero distancia inversa ponderada. Es un método ya, como lo vimos, muy sencillo de implementar. Es Grading Interpolation Inverse Distance Weighted. Aquí dice puntos, entonces señalo la nube de puntos y el atributo. Ojo que en estos casos alguien despistado puede decirle que va a interpolar la coordenada este y el software lo hace, pero pues obviamente eso no va a significar nada. Entonces también cuando uno está haciendo estas cosas hay que poner atención y saber qué va a hacer, porque si no está atento a las cosas, pues el software hace lo que uno le indique. Aquí está definido por el usuario la salida. Recuerden que voy a usar el modelo raster, es decir, un modelo de celdas, ya no de triángulos, puntos o líneas, sino un modelo de celdas. Y normalmente casi todos los software usan celdas cuadradas. Ahí me está sugiriendo un tamaño de celda de 4.4 metros. Para esa escala de trabajo, pues pareciera que es adecuado, ¿no? Ponerle 5 metros de tamaño, entonces él va a recalcular cuando me mueva otra vez estas coordenadas límite. Recuerden que en el modelo raster estamos hablando de una imagen que va a tener 49 columnas y 119 filas en este caso. Aquí viene lo que no habíamos podido sensibilizar en clase, que son los métodos globales. Los métodos globales es usar todos los datos en la interpolación o usar los vecinos cercanos. Entonces aquí voy a usar una interpolación local, y tal como lo hace el ingeniero Efraín en su software Topo, le voy a definir un tamaño de triángulo de 60 metros. Parece que ese tamaño de triángulo de 60 metros es como, da una aproximación buena al comienzo. Aquí le voy a decir que use todos los puntos dentro de la distancia de búsqueda, que es a 60 metros. Y aquí está el parámetro K, que nosotros en clase usamos 1 y 2, pero aquí ustedes pueden ponerle 5 o lo que quieran, pero dejémoslo 2 porque es como un estándar. Sin embargo,
miremos qué pasa en el caso global. Sensibilicemos primero que use todos los datos a una distancia de búsqueda que cubra todos los puntos y entonces veamos el producto. Entonces aquí ya lo generó, miren que muy rápido. Doble clic. Entonces miren que ahí dio una cosa rara, muy extraña. Aunque esto ya parece ser un artefacto, no sé si de pronto le hundía algo que no era. Entonces ese sería el producto global. Y lo voy a hacer ya otra vez, pero con el método local. Entonces nuevamente, por favor, están atentos a ver, está bien la distancia y aquí local con 60 metros y 2. Entonces sensibilicémoslo. Es este segundo. Bueno. Aquí hay algo que está funcionando mal, no sé qué. Hay algo que no está funcionando bien aquí, a ver por qué. Volvamos a cerrar los dos porque esto no es lógico. Para cerrar algo se le dice close. Me dice quiere borrar la selección y aquí si ustedes lo marcan le graba, si no lo marcan entonces lo borra. Pues entonces volvamos otra vez a ver qué pasó. Una razón puede ser que no está tomando esta nube de puntos. Veamos bien a ver qué es lo que está haciendo. Geoprocessing Grid, Gridding, Interpolation. Bueno, entonces veamos si es que de pronto no está tomando bien la nube de puntos. Ahora miramos Z. Bueno, aquí factor de 5. Bueno, aquí digámosle esto y sensibilicémoslo a ver qué es que está pasando. Si no está funcionando. Permítame un segundo a ver qué puede ser. Podría ser que esto no está como archivo shape. Permítame un segundo, miremos a ver cómo convierto esa nube de puntos a archivo shape. Conversión de nube de puntos a archivo shapefile. Miremoslo a ver si es por eso. El valor de Z, puntos y salidas, todos los atributos. Bueno, entonces sería este segundo. Entonces vuelvo nuevamente sobre el archivo shape a ver si es por esa razón que la interpolación o lo otro es que estoy usando mal. Bueno, entremos otra vez por distancia inversa ponderada. Entonces usemos el archivo shape, el segundo, el valor de Z. Bueno, aquí digámosle, definido por el usuario, habíamos dejado en 5. La distancia máxima de búsqueda, dejémoslo 60 metros, que use todos los puntos a esa distancia y veamos a ver qué es lo que está pasando. Lo mismo, entonces no es eso. $60 metros, o sea que muy extraño que no esté. Bueno, disculpen un segundo, a ver si sensibilicemos el otro caso que era interpolación en 3D. Bueno, factor de Z, dejémoslo 1Z. Pero en este caso no me está definiendo la cuadrícula, no, definitivamente no. Bueno, a ver qué pudiera hacer aquí. Pongámosle una distancia de búsqueda más grande, a ver, 90 metros.
Sí, ¿alguien iba a decir algo? Ahí ya está. A ver, para entender esto, a ver qué es lo que está haciendo, voy a ponerle los puntos sobre esa, la nube de puntos, pongámosle sobre ese segundo, a ver qué es lo que está interpolando. No está. Hay algo que está fallando aquí. ¿Alguno de ustedes tiene el mismo problema? No sé por qué. Sí, profe, cuando la coloco en global me aparece también esa barra entre café y azul y después solo me aparece si lo sensibilizo a uno, los puntos bien junticos y si lo sensibilizo a dos, los puntos medio separados. Sí, no sé qué puede ser. A ver, algo está ocurriendo aquí. Bueno, voy a sensibilizar otro método a ver si ocurre lo mismo. Entonces, digámosle gridding, interpolation y entonces, bueno, digámosle spline interpolation. Veamos con este método, el template spline. Veamos a ver cómo nos va con esto. Entonces, aquí tengo la nube de puntos, el valor de Z. Ya entiendo qué es lo que pasa. Parece que él no está tomando las coordenadas, o sea, como no tiene un sistema de coordenadas, él lo está tomando como coordenadas de imagen. Entonces, ese es el problema que está pasando aquí. Entonces, disculpen, voy a asignarle coordenadas a esta nube de puntos. Entonces, para asignarle coordenadas, digámosle geoprocessing, proyección, y aquí sería Set Coordinate Reference System. Entonces, repito, parece que él está tomando eso como una imagen y entonces no me toma las coordenadas y por esa razón entonces no genera un producto real. Entonces vamos a asignarle las coordenadas. A ver, aquí debe estar coordenadas proyectadas magna. A ver dónde están las coordenadas proyectadas magna en Colombia. Bueno, aquí sería Magna Ciudades Colombia, Bogotá, son Magna Ciudad de Bogotá. ¿Alguien se acuerda cuál es la coordenada? ¿Alguien se acuerda cuál es el código EPSG de origen nacional? Es 9117. ¿Alguien se acuerda? Bueno, entonces consultémoslo aquí, a ver. Origen nacional. Entonces aquí en herramientas para Popayán 6264 debiera ser el código EPSG 6264. Les permítame 6264. No lo tiene aquí. Profe, ¿qué magnesio colocó? No, le estoy buscándolo apenas. Es que no encuentro el Popayán aquí, no está. 6264, no está el código EPSG. Profe, yo encontré Magna Sirgas, Colombia, Bogotá Zone en 3116. Pero ese es un sistema antiguo, pero bueno, en última lo podemos usar, ¿no? Pero ahí ya tendríamos un error porque esas coordenadas son proyectadas en
en cartesianas. O me aparece uno que dice Magna, ciudad de Bogotá, y... Sí, también lo mismo. Entonces, bueno, usemos el que usted encontró. ¿Cómo es el código? ¿Es 3000 qué? A ver, ya le digo, es que estoy buscando los otros. 3116. Bueno, aquí sí ya lo tomó, pero entonces el 3116 es... No, y ya aparecen los otros códigos también abajito de ese. entonces me tocó irlo a buscar acá, no lo encontró. Entonces esperen un segundito, a ver. Estos son los que usted dice, ¿cierto? O sea, el más cercano a nosotros sería Magna Sirgas Colombia Web Zone, porque no tenemos los otros. Entonces ese sería el que habría que anexarlo. Entonces digámosle OK. Veamos a ver si esta proyección en settings, bueno, aquí le voy a poner, o sea, lo mismo, qué raro, ¿por qué será que tengo seleccionado entonces algunos datos? O sea, ¿por qué me dan estos 2 puntos? Esto está muy raro. A ver, otra vez. O sea, se ha dañado, pareciera que se hubiera dañado la nube de puntos. Es lo único que... Entonces, permítanme un momentico, voy a borrar el tinto otra vez. Porque no sé por qué me aparecen 2 puntos. O sea, bueno, entonces otra vez. Entonces, Geoprocessing, Shapes, generemos la nube de puntos, conversión desde tabla. Ahí está, norte altura y crear. Aquí se generó la nube de puntos. Y si le pongo aquí tamaño 5, ya ahí la tengo. Bueno, entonces sin necesidad de cambiarle sistema de coordenadas, porque ahí ya está leyendo las coordenadas, entonces entremos otra vez, Geoprocessing, Grid, y digámosle distancia inversa ponderada. Bueno, aquí está, digámosle 5 metros, local 60 metros como lo queríamos simular. Bueno, aquí pongámosle 12 puntos máximo y OK. Ahora sí. Sí, era que pareciera que se hubiera dañado el archivo o la nube de puntos cuando hice la interpolación de distancia inversa ponderada. Listo, entonces este sería el modelo TeamPlay Spline. No tuve que asignarle coordenadas porque realmente sí las lee, ¿no? Sin necesidad de... O sea, sí, como ustedes ven en la escala, sí tiene las coordenadas tal como están se obtuvieron en campo. Bueno, entonces repito, este modelo se generó con la ruta Grid Interpolation y con esa estructura, ¿no? La nube de puntos, 5 de tamaño de píxel, método local, 60 metros de distancia máxima de búsqueda y un factor power de 2. Bueno, ahí creo que hice, lo generé doble. Si hubiera usado el método global, miremos qué hubiera pasado. Entonces, Gridding, Interpolation y, digámosle aquí, global. Dejémoslo tal como está ahí. Sería este segundo. Entonces, mire que habría hecho una extrapolación. Es decir, que habría generado información donde no se generaron datos de campo, por lo tanto esa información no sería real.
En cambio, con el método local, entonces, veamos a ver si me lo deja subir al mapa. Con el método global, bueno, ahí no se superpuso, pero obviamente no se va a ver bien. Entonces, bueno, eliminemos uno de estos. Entonces, ese sería distancia inversa ponderada con potencia de 2. Listo. Y finalmente, ya para terminar, sensibilicemos el otro método que es Spline Interpolation, Template Spline. Y entonces aquí, otra vez la nube de puntos, la variable z, hemos dicho que le vamos a poner 5. Vamos a usar un método local con radio de búsqueda de 60 metros. Dejemos todo lo demás por defecto. Y ahí generó a ver aquí, ¿por qué no me muestra? Ah, es que estoy acá. Ahí generó el producto Template Spline, que es este. Y que, como ustedes observan, tiene una superficie más suave si lo comparamos con el distancia inversa ponderada. El método de distancia inversa ponderada, como lo habíamos dicho en clase, tiene estos artefactos. A veces genera artefactos conocidos como ojos de buey. En cambio, el método Template Spline genera ya una superficie más suave. Para eso está el factor de suavización. Y por lo tanto es un método mejor que el otro. Este producto también se puede visualizar en 3 dimensiones. Aquí, a ver, la opción sería grid múltiples. A ver, acá arriba había la otra vez una función, es este map show 3D view. Generamos el grid y la elevación sería Template Spline. Dejémosle una resolución de 1000, una exageración de 5 y pongámoslo a correr así. Bueno, aunque también esto aquí me parece extraño. A ver, aquí. Aquí también se generó un mapa raro, ¿no? No tan bonito, o sea, generó algo extraño aquí. A ver, volvámoslo a sacar. Entonces, aquí tengo el Template Spline y miramos a ver por qué en la visualización en 3D. Bueno, dejémoslo así, exagerémoslo 3 veces solamente. Dejémoslo todo por defecto, pero aún así está generando algo que no corresponde a la planta de ese modelo. Profe, yo creo que otra vez se volvió a dañar la nube de puntos, ¿no será? Entonces esta versión pareciera que no es estable, ¿no? O sea, no está sacando algo. Sí, o sea, parece que cada vez que se realiza inestable. algo está cambiando ahí la nube de puntos otra y otra. ¿A usted también le ocurre lo mismo? Sí, me volvió a salir ahí, y es decir, no me genera la imagen ahí en 3D otra vez. A ver, aquí la nube de puntos está ahí, pero raro, o sea, muy extraño que no. A ver, tengo aquí, es que es raro porque ahí está bien en la planta, ¿no? Pero cuando se ve acá, a ver, entonces es Template Spline, resolución, exageración.
Bueno, dejémosle que ninguna interpolación, todo se aparece bien. Ah, bueno, ahí sí, mire que ahí sí ya salió bien. Entonces ese sí es un modelo ya real de la herramienta. Por aquí a ver dónde se le podrá poner una cajita para... Digámosle aquí que genere esta cajita y ahí ya se ve mejor la tercera dimensión. Listo, entonces mire que ese sí es ya un modelo mejor que el TIN, porque en este caso al usar un método local y restringirle el radio de búsqueda no me extrapola. Y en este caso sí tengo ya una morfometría del humedal ya cercana a la realidad. Profe, ¿cuál fue la configuración que utilizamos entonces? Bueno, la verdad yo no supe por qué en esta otra ya se arregló, ¿no? No sé, algo está pasando, pero recuerden, para el template Spline, entonces entramos por grid, gridding, Spline Interpolation y template Spline. Y esta fue la configuración. La nube de puntos, la variable Z, se le dio un tamaño de celda de 5, se le dijo que busque, que use un método local con una distancia máxima de 60 metros y que use todos los puntos en esa distancia de búsqueda. Esa fue la configuración. Y de esa manera entonces se obtiene aquí este modelo. Bueno, ya recuerden que aquí ya sería explorar, ponerle a esto el anaglifo o ya usar ya estas herramientas de rotación, secuencia o de vuelo que tiene aquí implementado. Bueno, entonces, ya para terminar, muchachos, como conclusión, en la clase de hoy ya terminamos el capítulo de interpolación espacial. Primero viendo, implementando el modelo de base radial, usando dos funciones de base radial, que como ustedes ya saben, se basa en encontrar una matriz de distancias y sobre esa matriz de distancias aplicarle la función de base radial respectiva y sobre esa crear un sistema de ecuaciones con base en la matriz aumentada, que es la base radial más un vector de unos. Se arma el sistema igualado a los valores conocidos de los puntos de control y de ese sistema salen los factores de ponderación y de esa manera entonces se obtiene un interpolador de un punto. Bueno, por otro lado, entonces, ya para resumir el capítulo, hicimos los mismos métodos, pero ya no con un solo punto, sino con una superficie ya grande. Recuerden el concepto de nube de puntos, que es algo que como su nombre lo indica, es una... Como su nombre lo indica, entonces se me perdieron los puntos aquí. Y en esta versión ya estoy perdido de... Bueno, ya no tengo la nube de puntos, volvámosla a ejecutar aquí entonces. Entonces recuerden que todo está basado en generar una nube de puntos desde un listado o una tabla de coordenadas y con base en esta nube de puntos puedo generar los modelos TIN o DEM. TIN entonces basado en una red irregular de triángulos, aquí ya se borró, volvámosla a ejecutar. Entonces aquí se genera el TIN, que como dijimos es basado en el concepto de
ajustar triángulos y que aparentemente para ingeniería civil pareciera que fuera el mejor modelo. Y digo que pareciera que fuera el mejor modelo porque recuerden que hoy en día tenemos datos de LIDAR que hace que la nube de puntos sea muy densa y entonces probablemente con ese tipo de datos los modelos TIN y DEM sean muy parecidos. Pero pues existe el consenso que en general para diseños de alto nivel de detalle el modelo TIN es el mejor. Sin embargo, recuerden que para modelado del terreno, en aplicaciones como hidrología, planes de ordenamiento territorial o estudios ya a una escala regional, pues el modelo raster o DEM es más implementado. Y finalmente recuerden que estas herramientas de visualización facilitan entender el comportamiento del terreno desde el punto de vista de la geoforma. Miren, aquí ya se me descomplicó otra vez, ya no se me desconfiguró. Bueno, ahí de pronto ya hay algo extraño. A ver, volvámoslo a hacer. Geoprocessing, visualización, TeamViewer. Y aquí entonces con la elevación puedo entonces obtener un modelo. Yo no sé por qué con F2, entonces recuerden, voy exagerando. Y entonces estas herramientas de visualización pues mejoran la comprensión de los modelos que se obtengan por interpolación. Listo, muchachos, si no tienen preguntas, entonces eso era el tema de hoy. Para que entonces empiecen a implementar las herramientas en este caso Saga. Les agradezco mucho la asistencia y si no hay preguntas, entonces ya damos por terminada la clase. Vale, profe, gracias. Bueno, a ustedes, gracias, profe. Luego, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias, profe. Hasta luego.